Capítulo 21. La cabeza de Forcell estaba apoyada en el hombro de Avery. El corpulento recluta se había desmayado casi inmediatamente después de que las paletas de levitación magnética de la caja de grasa se engancharan al filamento número 2. En el transcurso de 4 segundos, la caja había triplicado su velocidad de ascenso. Las fuerzas de gravedad resultantes eran extremas, nada que los reclutas estuvieran preparados para soportar. Avery solo consiguió mantenerse consciente utilizando el entrenamiento que había recibido para los descensos orbitales HEV, apretando las rodillas y regulando la respiración para evitar que la sangre se acumulara en las piernas. El contenedor era un cilindro compacto formado por dos mitades en forma de C. Las ventanas transparentes y curvadas de su pared interior ofrecían una vista de 360 grados del filamento, que actualmente era una mancha dorada. El estrecho interior del cubo solo tenía capacidad para una tripulación de 4 personas, pero los Jotun integrales habían eliminado los controles y los monitores de los brazos de mantenimiento del contenedor y se las habían arreglado para hacer sitio a 12 asientos, cada uno de ellos extraído de sedanes abandonados en Utgard. Los asientos estaban dispuestos uno al lado del otro, orientados hacia el exterior del cable para que Avery y sus reclutas pudieran dirigirse a la única escotilla del contenedor lo más rápidamente posible, una vez que se acoplaran a la tiara. ¿Comandante? ¿Sigue conmigo? Gruñó Avery en su micrófono de garganta después de enderezar la cabeza de Forcell. No quería que el recluta se despertara con un calambre en el cuello, y no solo porque afectaría a su puntería. Apenas, dijo Gillan por radio desde su contenedor. Eali está resistiendo. Das también. ¿Y los tuyos? Todos fuera de combate. Cuando el capitán Ponder le encargó a Avery que retomara la tiara, pidió voluntarios. La misión era extremadamente peligrosa, y Avery sabía que habría bajas. Pero acabó consiguiendo más voluntarios de los que tenía previstos, una mezcla de reclutas de los 3 escuadrones del primer pelotón. Cada uno de ellos, Forcell, Jenkins, Andersen, Vic, incluso un hombre casado como Das, estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para dar a sus familias, amigos y vecinos una oportunidad de escapar del ataque alienígena. Cuando el contenedor de Avery atravesó la estratosfera de Harvest y la fricción del aire se redujo a cero, volvió a aumentar su velocidad. Avery hizo una mueca y luchó contra la apremiante oscuridad. ¿Johnson? ¿Señora? Voy a desmayarme ahora. Entendido. Alarma programada para las 15:05. Avery sabía que a la teniente comandante le vendría bien el descanso. Al igual que los marines y la mayoría de los milicianos, no había dormido nada en las 48 horas transcurridas desde el ataque de los alienígenas a Gladsheim. Y Avery sospechaba que no había dormido más que unas pocas horas por noche, desde que habían emboscado a los alienígenas en el carguero hacía casi un mes. Avery estaba entrenado para pensar tácticamente. Pero comprendía que la responsabilidad de Gillan en la planificación estratégica podía ser igualmente agotadora. Al final, el plan para retomar la tiara había requerido la habilidad de ambos. De los 7 contenedores de grasa que se precipitaban hacia la tiara, solo los de los ramales número 2 y 6, el de Avery y el de Gillan, respectivamente, llevaban equipos de ataque de la milicia. Los otros 5 estaban vacíos, eran señuelos equipados con claymores conectados a sensores de seguimiento de movimiento. Por recomendación de Avery, estos 5 contenedores llegarían antes a la tiara. Una vez que se detuvieran dentro de las estaciones de acoplamiento del orbital, los pórticos se extenderían automáticamente. Cualquier alienígena lo suficientemente curioso como para accionar las esclusas de los pórticos e inspeccionar los contenedores se llevaría una desagradable sorpresa. Un estrecho cono de bolas metálicas redondas explotaría hacia afuera con una fuerza letal. Los proyectiles de las claymores también destrozarían las delgadas y flexibles paredes de los pórticos. Pero después de que las estaciones 1, 3, 4, 5 y 7 estuvieran libres de hostiles, los pórticos ya no serían necesarios. Los contenedores llenos de evacuados iban a pasar por la tiara sin detenerse. La noche anterior, algo más de 250,000 personas se habían apiñado en 236 contenedores de mercancías en los 7 depósitos de los ascensores de Utgard, asegurados en una mezcla de asientos de vehículos y vagones de bienvenida que los Jotun habían fijado frenéticamente en el suelo de los contenedores. Ya había 28 contenedores en los ramales en 14 pares acoplados. Cada 5 minutos, otros 7 pares comenzarían a subir. Y si todo iba según lo previsto, en menos de 90 minutos desde el primer disparo del conductor de masas de Loki, todos los evacuados estarían fuera de la superficie del planeta.
Por supuesto, esto era solo el comienzo del angustioso viaje de los evacuados. Los pares de contenedores no solo debían atravesar la Tierra intactos, sino que también debían completar un planeo mucho más largo por los filamentos, casi hasta la mitad del arco de contrapeso, para ganar el impulso necesario para reunirse con las cápsulas de propulsión que Sif había colocado previamente. A lo largo de todo esto, la Tierra tendría que permanecer perfectamente equilibrada, a pesar de que la tensión en sus filamentos estaría muy por encima de sus límites probados. Loki tendría las manos llenas, y Avery esperaba que la IA fuera tan capaz como Gillan creía. El sargento de Estado Mayor sintió el zumbido de su tableta de comunicación dentro de su chaleco de asalto, alertándole de que los contenedores de señuelo estaban empezando a desacelerar hacia la Tierra. Faltan 15 minutos, pensó Avery, mientras palmeaba y tiraba de las bolsas de su chaleco para asegurarse de que los cargadores de sus armas estaban bien guardados. Llevaba su rifle de batalla con el cañón entre las rodillas, pero había cambiado su pistola M6 habitual por una subametralladora M7 del depósito de Gillan. Con su alta cadencia de fuego y su tamaño compacto, la M7 era perfecta para el combate cuerpo a cuerpo. La bolsa que contenía los cargadores de 60 balas de la subametralladora estaba recubierta de material autoadherente. Avery la arrancó de su chaleco y ajustó su ángulo para que los cargadores se pudieran sacar fácilmente del pecho. Cuando apretó la bolsa para colocarla en su sitio, sintió que algo seco y frágil crujía contra su pecho. Con cautela, sacó uno de los cigarros Sweet William del capitán Ponder de un bolsillo interior. Había olvidado que estaba allí. En una última sesión informativa en el salón de baile del Parlamento, el capitán les había dado a Avery y a Byrne un cigarro a cada uno de su menguada provisión. Enciéndanlos cuando estén a salvo, había dicho Ponder, señalando con la cabeza los anclajes del ascensor y los civiles que se reunían en los almacenes circundantes. No fue hasta ahora que Avery se dio cuenta de que el capitán no se había incluido a propósito en su humo de celebración. Ponder sabía que no iba a lograrlo, y la verdad era que las posibilidades de sus sargentos de Estado Mayor no eran mucho mayores. Byrne y un grupo de 20 voluntarios de los escuadrones del segundo pelotón se encontraban en el complejo de reactores de Utgard, vigilando el centro de datos de Loki. Los Jotun habían desenterrado cuidadosamente las bobinas de aceleración magnética del conductor mientras la nave de guerra alienígena estaba ocupada quemando Gladsheim, y Loki había ajustado el cardán del conductor para que apuntara al horizonte de Utgard. Una vez que el conductor de masa disparara, la ISP de la ONI supuso que los alienígenas identificarían su fuente de energía y lanzarían un ataque en represalia. Dependía de Byrne asegurarse de que no tuvieran éxito y mantener el centro de datos de Loki a salvo hasta que se completara la evacuación. A los 5 minutos, el contenedor de grasa de Avery dio una sacudida cuando las paletas de levitación magnética se desprendieron del cable y las ruedas de freno se activaron, frenando el avance del contenedor. La transición fue suficiente para despertar a Forcell, y mientras el recluta parpadeaba para quitarse el sueño, Avery le hizo un gesto para que tocara el hombro de Jenkins y pasara la señal de alerta por todo el contenedor. Uno a uno, los reclutas revivieron, recuperaron sus MA5, donde habían caído al suelo de goma y comprobaron su munición. Loki acaba de aumentar los intervalos. 7 minutos entre cajas, la voz cansada de Gillan crepitó en el casco de Avery. Tendremos que aguantar un poco más de lo previsto. Avery hizo un rápido cálculo. A estas alturas habría más de 50 contenedores en los filamentos. Su peso combinado debía de suponer una carga excesiva para la Tierra. Si se alejaba demasiado de su posición geosincrónica, la rotación de Harvest la arrancaría del cielo, envolviendo los filamentos alrededor del ecuador como hilos alrededor de un carrete. Todos escuchen, ladró Avery. Cuiden a sus compañeros de equipo. Revisen sus ángulos. La Tierra tiene energía limitada. Los objetivos serán difíciles de detectar. Avery había explicado a los milicianos el plan de ataque varias veces. Ambos equipos despejarían sus estaciones de acoplamiento y luego presionarían y asegurarían los puntos más alejados de la Tierra. Una vez hecho esto, harían retroceder a los alienígenas supervivientes hacia el centro, los atraparían alrededor de la estación número 4 y los eliminarían. Nos encontraremos en el centro, dijo Gillan. ¿Y Johnson? Señora. Buena suerte. Avery se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso en pie. A través de las ventanas interiores, pudo ver que el ritmo de avance del cable se ralentizaba, revelando un patrón de espina de pez en la construcción de nanofibras de carbono de los hilos.
El contenedor se detuvo con una suavidad tal, a diferencia de las inserciones aéreas vertiginosas que Avery había experimentado una y otra vez en otras misiones, que le preocupaba que sus aturdidos reclutas no recibieran el impulso de adrenalina que necesitaban. Primer pelotón. Bramó. Preparen las armas y prepárense. Forcell, Jenkins y los demás tiraron de las palancas de carga de sus MA5 y accionaron los interruptores de selección de fuego de los rifles para ponerlos en modo automático. Cuando se pusieron en pie, estos hijos de Harvest se enfrentaron a la férrea mirada de su sargento de Estado Mayor con la misma resolución, y Avery se dio cuenta de que había subestimado la preparación de sus reclutas. Están preparados, pensó, ahora quiero que lo recuerden. Miren al hombre que está a su lado, dijo Avery. Es su hermano. Él pone tu vida en sus manos, y tú sostienes la suya. No te rendirás. No dejarás de avanzar. El contenedor se balanceó contra el cable cuando el pórtico se cerró sobre su escotilla. Los reclutas se apilaron estrechamente a la izquierda y a la derecha de Avery. Por primera vez, los miró y los vio como lo que eran, héroes en potencia. Cuando los ojos de Avery se posaron en los de Jenkins, y contempló la mirada vacía del recluta, se dio cuenta de que su discurso de ánimo carecía del mensaje más importante de todos, la esperanza. Cada uno de estos bastardos que maten es 1.000.000 de vidas salvadas. Avery envolvió su mano izquierda alrededor de la palanca de liberación de la escotilla y agarró su rifle de batalla con la derecha. Y lo salvaremos. Hasta el último. Tiró de la palanca hacia arriba, abrió la escotilla y arremetió. Su escuadrón rugió detrás de él. Las paredes semitransparentes del pórtico dejaban pasar más luz de la que había en el contenedor. Avery entrecerró los ojos mientras corría hacia adelante, buscando objetivos. Cuando los milicianos avanzaron detrás de él, el tubo comenzó a rebotar, desorientando la puntería de Avery. Por suerte, no vio ningún contacto hasta que llegó al final del pórtico, y las 4 criaturas enmascaradas que pasaban por la esclusa no estaban de humor para luchar. Su piel dura y gris sangraba de color azul por el mortífero estallido de una Claymore. Avery los dejó pasar y esperó a ver si tenían una retaguardia. Un momento después, un quinto alienígena apareció, vio a Avery y levantó su arma explosiva. Avery disparó una ráfaga de 3 disparos que alcanzó a la criatura en el hombro y la hizo girar sobre sí misma. Antes de que su alfanje cayera al suelo, Avery estaba dentro de la tiara. Perforó una segunda ráfaga en el pecho del alienígena y la criatura se desplomó. Avery escudriñó a la derecha, hacia el filamento número 1, y no vio a ningún rezagado. Miró a la izquierda y disparó al más cercano de los 4 alienígenas que se retiraban por la esquina de la estación de acoplamiento, y le dio en las rodillas. El alienígena cayó con un grito ahogado. Pero justo cuando Avery se preparó para una ráfaga asesina, el BR-55 de Jenkins crujió a su lado, y la cabeza del alienígena desapareció en un chorro azul brillante. «Claro que sí», gritó Anderson mientras se abría paso entre Jenkins y salía de la esclusa. «¿Qué manera de disparar?». Pero Jenkins no reconoció el cumplido. En su lugar, miró a Avery, con la mandíbula apretada detrás de sus mejillas encogidas. «Voy a matarlos», miró con odio, a todos y cada uno de ellos. Andersen, Vic, Fasolt, encárguense de los heridos en la primera estación. Avery sacó el cargador medio gastado de su rifle de batalla y encajó uno nuevo en su lugar. «¿Quieres matarlos a todos?», pensó, corriendo tras sus enemigos en retirada. «Tendrás que ser más rápidos que yo». Byrne esperaba un ataque aéreo, una o varias naves de descenso de los alienígenas y sus potentes torretas de plasma, y había enviado a sus reclutas a los campos de trigo que rodeaban el reactor para intentar darles la mayor cobertura posible. Pero cuando Loki transmitió el último aviso de Ponder sobre un trío de vehículos que se acercaban, Byrne hizo volver rápidamente a sus hombres a la torre del reactor. Contra las aeronaves de ametrallamiento, los reclutas habrían sido blancos fáciles, acorralados en la estructura de Policreto de 2 pisos y alrededor de ella. Pero la torre proporcionaría un terreno elevado esencial contra un asalto terrestre. En cualquier caso, el papel de Byrne seguía siendo el mismo, el de señuelo. De pie detrás de la torreta LAC de un Bartok, estacionado al otro lado de la puerta del complejo del reactor, Byrne tenía una buena vista de los vehículos mientras avanzaban a toda velocidad por la carretera de acceso desde la autopista, grandes ruedas delanteras que ocultaban al conductor y desgarraban el pavimento, motores que arrojaban humo azul y llamas naranjas. Esperó a que los vehículos abrieran fuego, curioso por ver qué armamento poseían. Pero cuando se acercaron a menos de 500 metros y todavía no habían abierto fuego,
Byrne se dio cuenta de que sus conductores alienígenas blindados no iban a dispararle, sino que iban a embestirle. Para cuando consiguió acelerar el cañón giratorio del LAG, el vehículo principal se impulsaba hacia él con un rugido gutural. Byrne consiguió disparar durante unos segundos contra el alienígena de armadura azul que ocupaba el asiento del vehículo, y luego se lanzó desde la torreta. Cuando rodó sobre el asfalto caliente y pegajoso, el Bartok explotó detrás de él y se rompió en un tremendo chirrido de metal cuando la rueda dentada del vehículo alienígena lo golpeó de lleno entre los neumáticos. «¡Abran fuego!», gritó Byrne en su micrófono de garganta, terminando de rodar. Mientras se ponía en pie y corría hacia una berma de sacos de arena que protegía la puerta de seguridad de la torre del reactor, Stisen, Abel, Burdick y otros 16 milicianos descargaron sus MA5. El vehículo que iba en cabeza estalló en chispas y disparos trazadores, y su conductor podría haber muerto allí mismo si los otros dos vehículos no se hubieran lanzado hacia el complejo, se hubieran desviado de la carretera de acceso y hubieran atravesado la valla metálica, dividiendo los disparos de los milicianos. «Loki». Byrne desenfundó su rifle de batalla. «¿Cuál es tu situación?». Lanzó 3 ráfagas contra uno de los motores de los vehículos que circulaban detrás, mientras seguía al líder en sentido contrario a las agujas del reloj, alrededor del reactor, y se perdía de vista. Byrne no había tenido noticias de la IA desde que había disparado el conductor de masas contra la nave de guerra alienígena. 2 disparos como un trueno a quemarropa que dejaron a Byrne oyendo campanas a pesar de los tapones que él y los milicianos se habían clavado profundamente en los oídos. El sargento de Estado Mayor sabía que se necesitaba una gran potencia para cargar las bobinas del conductor y efectuar 2 disparos consecutivos. Durante su última reunión con Ponder, Loki había dejado claro que, tras su descarga inicial, tendría que desconectarse temporalmente y comprobar el reactor, o arriesgarse a que se fundiera la próxima vez que el conductor disparara. «¿Y qué pasa?», había preguntado Byrne, «si un golpe doble no es suficiente para hacer caer su nave». «Por nuestro bien, sargento de Estado Mayor», había sonreído la IA, «más vale que lo sea». Byrne barrió su rifle de batalla hacia la derecha y disparó contra el vehículo principal mientras este completaba su círculo alrededor de la torre. Vio que un pelaje de color canela se erizaba en las fisuras de la armadura del conductor y reconoció a la criatura como el más alto de los escoltas del alienígena con armadura dorada, el día en que se habían reunido. «¡Cuidado!», gritó Byrne cuando el alienígena realizó un rápido giro de 180 grados alrededor de las mitades del Bartok en ruinas. 2 rifles montados encima y detrás de las ruedas lanzaron púas de metal caliente, lo que obligó a Byrne y a los 3 reclutas que estaban detrás de la berma a agacharse y cubrirse. Las púas rompieron la fila superior de sacos de arena y perforaron el muro de policreto de la torre. Algunos de los proyectiles se astillaron contra la puerta metálica de seguridad, esparciendo metralla al rojo vivo sobre el asfalto, cerca de las botas de Byrne. «Stisen», gritó el sargento de Estado Mayor a su líder del Escuadrón 2A, posicionado en el techo del primer piso, directamente sobre la berma. «Encárgate de ese bastardo». Pero el intratable comisario le devolvió su propia orden a gritos: «Muévase, sargento de Estado Mayor. Ahora». Y Byrne lo hizo, se lanzó de lado ante el gruñido de embestida del vehículo, apartando a los 2 reclutas más cercanos del camino, mientras sus ruedas dentadas irrumpían en la berma, llenando el aire de arena. El vehículo chocó con la puerta de seguridad y la arrancó de su marco. Cuando Bourne se levantó sobre una rodilla y sacó su arma, el vehículo había dado marcha atrás y estaba acelerando para dar otra vuelta. «Adentro», Byrne gritó, corriendo hacia la puerta. Abel y otro recluta llamado Hepsen llegaron a salvo a la torre. Pero el tercero, un recluta mayor llamado Vallen, no tuvo la velocidad necesaria. El vehículo lo redujo un instante antes de estrellarse contra el marco sin puerta. Byrne vio cómo el recluta desaparecía bajo sus ruedas cortantes para aparecer un momento después, como madera pasada por una picadora. Trozos de uniforme y partes corporales salían despedidos hacia el cielo, de vuelta hacia la puerta del complejo. «Por las escaleras». Byrne le gritó a Abel y Hepsen, recargando su rifle de batalla. «Encuentren un punto de estrangulamiento». Los 2 reclutas retrocedieron por un estrecho pasillo hasta una escalera que conducía a los niveles del sótano y al centro de datos de Loki. Byrne solo pudo ver la parte superior de la cabeza del alienígena de armadura azul detrás del motor de su vehículo. Hizo rebotar algunas balas en el casco de la bestia, y el alienígena apartó el vehículo de la puerta, lanzando púas. Byrne corrió en zigzag por el pasillo. Justo cuando llegó al hueco de la escalera, los disparos cesaron.
Se giró a tiempo para ver al alienígena de pelo canela desmontar y arremeter contra la puerta destrozada. Byrne disparó múltiples ráfagas mientras el alienígena se precipitaba hacia él, por el pasillo, encorvado y arañando el policreto pulido con sus patas. Todos los disparos de Byrne dieron en el blanco, pero rebotaron en sus escudos de energía. ¡Mierda!, Byrne maldijo. Saltó la barandilla de la escalera y aterrizó un piso más abajo. Mientras el alienígena lanzaba una salva de púas por encima de él, Byrne bajó de un salto un segundo piso hasta la planta del sótano. Se lanzó por un pasillo bajo y el alienígena se estrelló detrás de él. El sargento de Estado Mayor no habría llegado muy lejos si Abel y Jepsen no hubieran estado esperando en un cruce de 4 vías, justo delante del centro de datos de Loki. Los dos milicianos abrieron fuego por las esquinas de sus pasillos en ramificación cuando Byrne pasó corriendo. Disparo a disparo, sus MA5 no eran tan potentes como el rifle de batalla de Byrne. Pero lo que les faltaba a sus armas en cuanto a la velocidad de la boca del cañón, lo compensaban con la cadencia de fuego. Con ambos reclutas disparando en automático, los escudos de energía del alienígena empezaron a fallar. Plasma de color cian salía de sus articulaciones mientras la armadura luchaba por mantenerse cargada. Pero en lugar de retirarse por la escalera, el alienígena avanzó lentamente, lanzando púas. Una alcanzó a Jepsen en el cuello y cayó en un borboteo intermitente. Otra le dio a Abel en la cadera, destrozando los huesos. Byrne agarró al segundo recluta mientras caía, le pasó un brazo por el pecho y disparó su rifle de batalla con una sola mano. El alienígena clavó otras 2 púas en el pecho de Abel, una de ellas en el bíceps de Byrne. El sargento de Estado Mayor gruñó, dejó caer su rifle y se tambaleó hacia la puerta del centro de datos. «Cuidado», anunció Loki a través del altavoz del casco de Byrne cuando la puerta se abrió. Pero Byrne ya estaba inclinado hacia lo que creía que sería una superficie sólida y no pudo mantener el equilibrio. Atrapó el tacón de su bota en el umbral y cayó hacia atrás cuando las 2 mitades de la puerta se cerraron, atrapando al alienígena de armadura azul en el otro lado. «He estado un poco ocupado», dijo la IA a modo de disculpa. «Los contenedores están en los filamentos». Byrne dejó a Abel suavemente en el suelo. Pero apenas tuvo tiempo de ver lo que le rodeaba, una sala de máquinas iluminada con fluorescentes y llena de tuberías y cables verticales que conducían a la cámara del reactor, unos pisos más abajo, antes de que el alienígena rugiera y golpeara la puerta. ¿Y la nave de guerra? Fuera de combate. Byrne sacó su pistola M6 de una funda en el lateral de su chaleco de asalto. Su bíceps estaba desgarrado y quemado. Tendría que disparar de improviso. No me extraña que esté tan fastidiado. En ese momento, la puerta del centro de datos se abrió, sus 2 mitades se separaron por las cuchillas del rifle de púas del alienígena. La criatura empujó su arma hacia adelante y hacia atrás, ampliando la brecha hasta que hubo espacio suficiente para meter sus garras y abrir la puerta. Volviendo hacia el centro de datos propiamente dicho, un contenedor metálico aislado en una sala mucho más grande y poco iluminada, Byrne disparó a través del hueco a lo que supuso que era la altura de la cabeza. El alienígena rugió y retiró una de sus arpas. El sargento de Estado Mayor disfrutó de una sensación de triunfo, pensando que por fin podría haber derribado sus escudos. Pero un momento después, vio que algo largo y pesado caía de punta a punta por el hueco, una porra con púas, más larga que su brazo. Byrne rodó hacia un lado para dejar que la cosa pasara, y se clavó en la pared del centro de datos. El sargento de Estado Mayor notó que salía un fino humo negro de la cabeza del garrote. «¡Oh, demonios!», gruñó una fracción de segundo antes de que la granada detonara, lanzando fuego y metralla. Afortunadamente para el sargento de Estado Mayor, la explosión de la granada era estrecha y direccional. Pero esto no fue tan bueno para Loki. Cuando Bourne se arrodilló, agarrándose el bíceps sangrante, vio un agujero en la pared del centro de datos. En el interior, pudo ver que las matrices de la IA eran un desastre en llamas. Antes de que Byrne pudiera llamar a Loki, el alienígena de armadura azul había atravesado la puerta. El sargento de Estado Mayor levantó su M6 y disparó un par de veces. Pero entonces el alienígena lo tenía agarrado por los hombros. Byrne era un hombre grande. Pero el alienígena era 1 metro más alto y le superaba en media tonelada. Dobló a Byrne y lo empujó de cabeza contra la pared del centro de datos, justo al lado del agujero. Si el sargento de Estado Mayor no hubiera llevado el casco, se habría destrozado el cráneo. En cambio, el impacto solo lo dejó inconsciente.
Lo siguiente que supo Virne fue que el alienígena lo tenía agarrado por las muñecas y lo estaba arrastrando, panza arriba, de vuelta al intenso tiroteo fuera de la torre. El casco de Virne había desaparecido, al igual que sus dos armas. El alienígena le había arrancado el chaleco de asalto de un solo y despiadado zarpazo. Había marcas de garras ensangrentadas en el centro de su camisa de color gris oliva y el pecho le dolía y palpitaba. Intentó ponerse en pie y liberarse del agarre del alienígena. Pero la criatura se limitó a girar sobre la cintura y golpeó con un puño gigante la cara de Virne, rompiéndole la nariz y el pómulo. Mientras la cabeza del sargento de Estado Mayor rodaba entre sus hombros, el alienígena lo arrastró por encima de la berma de sacos de arena, a la vista de los reclutas de la torre. ¡Alto al fuego! Stisen gritó. Le darán al sargento de Estado Mayor. Virne intentó gritar, no. Decirle a Stisen que eliminara al alienígena de pelo canela y a él mismo, pero tenía la mandíbula desencajada y su orden salió como una tos furiosa. El alienígena levantó a Virne y lo puso bruscamente de rodillas. Sacó su rifle de púas del cinturón y le pasó las cuchillas de media luna por el hombro. Las cuchillas estaban dobladas y astilladas por haber sido clavadas en la puerta del centro de datos, y el sargento de Estado Mayor rugió, con un golpe de aire gutural que pasó por su mandíbula agitada, cuando las cuchillas rayaron su clavícula. El alienígena ladró algo que habría sido incomprensible si no hubiera sacado las cuchillas del hombro de Virne y las hubiera colocado contra su cuello, ríndanse o morirá. No lo hagan, maldijo Virne. Pero antes de que sus reclutas pudieran deponer las armas y defraudarlo, un repentino coro de motores acercándose resonó en la torre. En su estado actual, a Virne le costaba comprender el gran número de sus salvadores, las 10 cosechadoras gigantescas respaldadas por falanges de góndolas que venían rodando por la cresta oriental, los escuadrones de fumigadores que oscurecían el cielo occidental. Pero la visión del ejército Jotun que se acercaba aturdió al alienígena de armadura azul y retiró su arma del cuello de Virne. Cuando lo hizo, todos los reclutas de la torre abrieron fuego. La enorme bestia cayó hacia atrás, chorreando sangre de color rojo oscuro, dejando que Virne se desplomara hacia adelante. Para cuando el sargento de Estado Mayor rodó sobre su espalda, los milicianos ya habían disparado contra uno de los otros alienígenas blindados de su vehículo, y el tercero se estaba impulsando hacia la puerta del complejo, retirándose hacia Utkar y su nave de guerra. No llegó muy lejos. 2 Jotun se precipitaron desde una cuña circundante y se estrellaron contra el vehículo del alienígena con toda la precisión de unos misiles guiados. El vehículo explotó en una bola de fuego naranja teñida de humo púrpura, dejando un profundo cráter. Sus ruedas dentadas se soltaron y rodaron hacia adelante una buena distancia por la carretera antes de tambalearse y desviarse hacia el trigo. Bueno y fácil. Stisen hizo una mueca mientras Burdick y otros 2 reclutas agarraban a Virne por los brazos y las piernas y lo llevaban hasta una góndola que se acercaba. La máquina bajó su rampa de descarga, liberando una carga de Jotun todo en uno. ¿A dónde van?, preguntó Burdick, mientras los Jotun se acercaban a la torre. ¿A quién le importa?, gruñó Stisen mientras subían a Virne por la rampa. Vamos a volver a la ciudad. Los reclutas apoyaron a Virne en la parte trasera de la góndola. Entrecerrando los ojos contra el dolor que le invadía de pies a cabeza, Virne vio cómo los todo en uno subían a la torre y empezaban a trabajar en las antenas del máser. Antes de que Virne pudiera siquiera empezar a preguntarse por qué, el cardán del conductor de masa se inclinó hacia arriba desde el trigo occidental, para detenerse estrepitosamente contra el cabezal elevado de una cosechadora Jotun. Las 2 máquinas gigantescas lucharon durante casi un minuto, y el Jotun se levantó sobre sus enormes neumáticos como un ciervo en celo, hasta que el cardán se aflojó con un silbido neumático derrotado, bajando la cosechadora al suelo. Pero el Jotun mantuvo su cabezal presionado contra el cardán y dejó su motor en marcha, por si acaso volvía a necesitar poner al conductor de masas en su sitio. Para entonces todos los reclutas estaban a bordo de la góndola. La góndola elevó su rampa de derrame, puso al máximo la potencia de su motor eléctrico y se dirigió hacia la autopista de Utkar. Después de eso, todo lo que Virne pudo ver fue el cielo.